Hebreos capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote, acuérdate que una de las cosas que está haciendo el autor de Hebreos, que le está hablando a judíos que se convirtieron al cristianismo. De hecho, al principio, en el primer siglo, algunos decían que el cristianismo era una rama del judaísmo, hasta que realmente se dieron cuenta que sí, o sea, el cristianismo viene del judaísmo, pero se desprende completamente del judaísmo en la creencia, porque cuando se escribe Hebreos, todavía están sucediendo todas las cosas judías en Jerusalén. Entonces todavía hay un templo, todavía hay un sumo sacerdote. En la época de Jesús fue Caifás. Cuando se escribe la epístola a los Hebreos, sigue siendo Caifás el sumo sacerdote, el que tuvo esta interacción con Jesús, y su suegro, Anás. Pero una de las cosas que había pasado es que ya era un oficio sumamente corrupto. Entonces era como un negocio. Entonces quien tenía en el templo, que acuérdate, cuando se escribe la epístola a los Hebreos, sigue el templo. Quien tenía el negocio del templo, de los sacrificios y de las ofrendas, era la familia del sumo sacerdote. Y entonces, por ejemplo, si tú venías de muy lejos, o no de muy lejos, vamos a decir que tú vienes de Galilea, para no estar llevando de Galilea hasta Jerusalén, que en esos tiempos pues sí era lejos y era pesado el camino. Había dos caminos, uno que era por Samaria y otro que era no por Samaria, pero era por las montañas, y era más peligroso y era más difícil, pero los judíos preferían el por las montañas, el más peligroso y el más difícil, para no pasar por Samaria. Por eso esta historia que Jesús cuenta del buen samaritano, que viene de Jerusalén un sacerdote, viene de Jerusalén un levita, y ven un hombre tirado que le acaban de asaltar, ¿no? Ya medio muerto, y lo ignoran y pasan delante de él, pero de pronto pasa un samaritano, ve a este hombre judío y tiene misericordia de él, lo lleva al mesón, y no solamente lo cura, le da de comer, sino paga su cuenta, y le dice al mesonero: y si después te debe algo, yo lo pago. Y entonces eso como que le saca mucho de onda a los religiosos de esa época. Pero entonces todo eso está pasando, hay ofrendas, sacrificios. Si tú venías de Galilea y ibas a ofrecer un sacrificio en el templo, entonces tú tenías que comprar ahí en el templo tu animal, ¿no? Tu corderito, o los muy pobres una paloma o un par de palomos, y no aceptaban dinero que no fuera del templo. Entonces tenían como que los shekels de Israel, pero esos no eran aceptados, sino y entonces en el tipo de cambio ya llevaban una utilidad. Y no solamente en el tipo de cambio, sino cuando tú comprabas tu ofrenda, también pues el costo por ser una ofrenda con el sello, ¿no?, del sumo sacerdote, pues tenía un costo mucho más alto. Por eso cuando Jesús entra al templo, y lo hace al principio de su ministerio y lo hace al final de su ministerio, él tiene un celo por la casa de Dios, y entonces tira todas las mesas de los cambistas y dice: esto no debería ser cueva de ladrones, esto debería ser casa de oración. Y entonces el lugar que era un mercado debería ser un lugar para tener comunión con Dios, y todo, o sea, todo estaba completamente desvirtuado. Y de pronto llega Jesús y viene e instaura todo como debería de ser, y eso está pasando en el templo, pero los hebreos, acuérdate, estos judíos se querían regresar de pronto. Era muy atractivo el templo, era muy atractivo el sacrificio, y hoy no tenemos templo, y hoy no tenemos ofrendas, y hoy no tenemos sacrificios, pero de pronto puede ser muy atractivo regresar a cómo era tu relación con Dios antes de Jesús, si es que tenías una relación con Dios o una religiosidad. Entonces es más fácil, por ejemplo, medir tu relación con Dios en base a obras. Entonces, a ver, ok, ¿leí mi Biblia esta semana? Bueno, pues sí, porque estoy en Navegantes 1, sí la leí, check. Memoricé mi versículo de esta semana, 1 Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios me ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok, ya, check. Ok, oré esta semana a Dios, sí, check. Ok, y llegué a tiempo a la iglesia. ¿Llegaste a tiempo? Ok, palomita. Y entonces todo eso, te das cuenta, se puede medir.
pasó la ofrenda, ¿ofrendé o no? Sí, qué bien me siento. Sí, bueno, por lo menos di 10 pesos, check. O sea, sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que basar tu relación con Dios en base a eso es carnal, ¿te das cuenta? Es en base a ti, a lo que tú puedes aportar. Y tu relación con Dios no se debería de medir de esa manera, sino es lo que Jesús hizo por ti. Y ellos tenían esta tentación, ok, ¿y si mejor regresamos a lo de antes? Y la epístola de los Hebreos te está diciendo, no, ¿por qué regresarías a lo de antes cuando Jesús es superior y más excelente que los ángeles? Cuando Jesús es superior y más excelente que el sumo sacerdote, Caifás. Cuando Jesús es más excelente y superior que cualquier sacrificio y derramamiento de sangre animal. Cuando Jesús es más excelente y superior que Aarón, que fue el primer sumo sacerdote hermano de Moisés. Cuando Jesús es más excelente y mucho mejor y incomparable que Josué, que los metió a la tierra prometida, pero ahí no encontraron el reposo. O sea, ¿por qué volverías atrás teniendo a Jesús? Y entonces lo que hace Hebreos es nos enseña quién es Jesús. Y ahorita vamos a ver, y lo último que vimos en el capítulo 4 es que Jesús no solamente es un sumo sacerdote, sino es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, de pronto cuando escuchas esta palabra sacerdote, ¿qué te viene a tu mente? Y dices, no, como mejor no, o sea, no vamos a hablar del tema. Y así, pero no, o sea, tienes que ver, es el oficio de los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces, Abraham tuvo a Jacob, Jacob tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob se le cambió el nombre a Israel. Y entonces, y uno de las tribus es la tribu de Leví. Leví tuvo tres hijos. Entre estos de sus 3 hijos, uno es los de Coat, y entonces viene el linaje de Aarón, el primer sumo sacerdote, hermano de Moisés, y entonces hay que entender qué hacía él. Y en Hebreos el primer versículo nos dice qué hacía el sacerdote o el sumo sacerdote. Y entonces dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, de ahí salió del pueblo de Dios, pero ojo, no lo escogió el pueblo de Dios. No es de que, a ver, vamos a escoger y vamos piedra, papel o tijeras, quién es el sacerdote. No, Dios lo instituyó al sumo sacerdote y eso es muy importante. Entonces, todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, y ahí es clave, entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Entonces, y esta palabra a favor, si subrayas en tu Biblia, subráyalo. Porque un sumo sacerdote o un sacerdote estaba a favor del pueblo de Dios. Era de entre el pueblo de Dios y estaba a favor del pueblo de Dios. Porque cuando la Biblia dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, algunos piensan que Dios y Jesús están en contra de los hombres. O sea, no, a ver, yo no quiero saber nada de Dios y menos de Jesús, porque Él, o sea, seguramente está en contra de mí. Nunca escuchaste decir eso a tu abuelita de que, no, mijito, pórtate bien, porque si no Dios te va a estar en contra de ti. O sea, como si fuera ogro o así. Y no, o sea, la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no juntamente con Él nos dará todas las cosas? Entonces, una de las cosas que viene a enseñar Jesús como sumo sacerdote, es que Dios no está en contra de nosotros, sino Dios está con nosotros. De hecho, Emmanuel es eso, es Dios con nosotros, Dios a nuestro favor. El Espíritu Santo, otro nombre del Espíritu Santo es el Consolador. El Consolador es el que está al lado de nosotros. Entonces Él no se para enfrente de nosotros y está en contra de nosotros, Él está al lado de nosotros. Y no solamente eso, sino dentro de nosotros. Y eso era muy importante que los hebreos recordaran estas verdades. Y es muy importante que tú y yo recordemos estas verdades. Y si posiblemente es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana y es importante que sepas esto. Dios está a tu favor, es más, Él te trajo hoy aquí. Dice, no, Tali, mi prima me invitó. Ajá, sí, es Dios. Entonces,
Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres se constituyó a favor de los hombres en lo que a Dios se refiera. Y aquí viene el oficio del sacerdote, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que hacía un sacerdote. Presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Ahora, el sumo sacerdote lo hacía, los judíos le llaman Yom Kippur, el día del perdón, una vez al año. Entraban en el lugar donde nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. Una vez al año había un velo y tenía que entrar en el templo, en el tabernáculo, y tenía que levantar, pasaba primero afuera el altar. Entonces, sin sacrificio en el altar no había acceso. Eso es lo primero. Y de ahí tenía que entrar en el lugar santo, donde estaba del lado derecho los panes de la proposición, que es, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, Él es mi proveedor, Él me sustenta. No, era un pan por tribu, no se podían olvidar. Dios los había llevado hasta ahí, Él es quien los sustenta. Del lado izquierdo tenías la menorá, que era la lámpara de aceite, y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Dios es el que guiaba a su pueblo y era para que no se olvidaran de eso. Siempre tenía que tener aceite. En el Nuevo Testamento el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Siempre tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo y Él te va a guiar. Romanos 8 también dice que somos hijos, los que somos guiados por su Espíritu. Y después tienes el altar del incienso antes de entrar en el lugar santísimo, y ese representa las oraciones de los santos. Entonces constantemente el incienso tenía que subir a Dios y las oraciones eran olor fragante para Dios. Y entonces el sumo sacerdote una vez al año, con todas sus vestiduras sacerdotales, ahora muy importante, parte de sus vestiduras, todo esto lo puedes estudiar en la app de Semilla y ver Éxodo y Levítico y Números, pero parte de las vestiduras del sacerdote tenían una placa en su pecho y en su pecho una piedra por cada tribu. Y eso hablaba mucho del sacerdote, porque ya vamos a ver que no solamente su labor era ofrecer sacrificios y cortar animales y derramar sangre, sino era llevar a su pueblo en su corazón. Era ministrarles, era amarles, era guiarles. El sumo sacerdote es como la función que hoy hace un pastor. Era guiar al pueblo, no solamente de ofrecer sacrificios. Y no solamente en su pecho, sino en sus hombreras tenía los nombres de las 12 tribus. 6 de un lado, 6 del otro. Y el sumo sacerdote lo que hacía es que se echaba encima al pueblo de Dios y representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Una de las cosas que hacemos los pastores es orar por la gente del pueblo de Dios. Y a veces eso, nos echamos encima al pueblo. Y estamos yendo delante de Dios y estamos pidiendo, Señor, bendícelos. Señor, que puedan entender la profundidad de tu amor, que puedan disfrutar de tu gracia, de tu misericordia, de tu paz. Y entonces va más allá. Y entonces una vez al año el sumo sacerdote tiene que entrar en el velo, una cortina gruesa, tiene que hacer reverencia, tiene que levantarlo, tiene que entrar donde está la presencia de Dios, el arca del pacto, los querubines uno al otro, no viéndose así, sino viendo a la tapa del propiciatorio, que es lo que dice Hebreos capítulo 4, el trono de la gracia. No hay dos tronos, no, pues es que aquí se sienta Dios para juzgar, y cuando así, no. Y aquí se sienta Dios para darte misericordia y gracia. No, es un trono. Uno solo, y en el Nuevo Testamento le llama el trono de la gracia, donde te puedes acercar para encontrar y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y entonces ahí solamente una vez al año el sumo sacerdote tenía que llevar en un plato, un vaso o un refractario, la sangre del sacrificio, y con un hisopo tenía que simplemente así bendecir la tapa del propiciatorio, echar las gotas para pedir perdón, pero primero pedía perdón por él y luego por el pueblo. Y eso es un poco lo que va a hablar aquí el libro de Hebreos. Entonces, sacrificios por los pecados, versículo 2, para que se muestre paciente.
Aquí palabra paciente no es de que, ay, voy a ser paciente con mis hijos porque ya, no, sino va más allá, es una palabra compuesta que tiene que ver con, el sumo sacerdote tiene que tener compasión, es decir, no ser demasiado severo, ni demasiado indulgente, de que, ay, no pasa nada, no, sino es ser compasivo, pero justo a la vez. Y ese es el corazón tiene que ser el corazón de un papá para con sus hijos, un pastor para con su iglesia. Entonces no ser demasiado severo, pero tampoco indulgente, sino compasivo, pero justo. Y eso es Jesús, ¿eh? Jesús es compasivo, pero justo a la vez. Y entonces el sumo sacerdote es hombre. Y el sumo sacerdote lo que tiene que ser no solamente los sacrificios, sino ser compasivo o paciente. ¿Con quiénes? Mira, dice, con los ignorantes y extraviados. Aquí la palabra ignorante en el original es agnosis. Gnosis es conocimiento, es lo opuesto a no tener conocimiento, y por eso Reina Valera 60 lo traduce ignorante, agnóstico. Por eso cuando vas con alguien y dices, oye, ¿tú qué eres? ¿Tú eres creyente? ¿Eres eso? No, yo soy agnóstico. Se oye muy, muy nice, ¿no? O sea, y está de moda. O sea, hoy los chavos, ya no está de moda ser ateo. ¿Te has dado cuenta? Está de moda ser agnóstico. Y ser agnóstico es alguien que agnosis es que es ignorante, que no sabe. Ahora se oye mejor, tú di que eres agnóstico, no ignorante. Pero es eso, un agnóstico es simplemente no sé y no quiero saber y no me interesa. Y digo, oye, pero ¿por qué no quieres saber si podrías saber acerca de Dios? ¿Por qué decides ser agnóstico? ¿Por qué decides ser ignorante? ¿Por qué no decides llegar al conocimiento de la verdad? ¿Por qué? Entonces, perdón si eres agnóstico y vienes a Semilla por primera vez. Yo no escogí el texto, te tocó este día, aquí está. Pero entonces el sacerdote tiene que ser no severo ni demasiado indulgente con alguien que es agnóstico o que simplemente es ignorante o no quiere saber. Y mostrarle que sí se puede saber, sí puedes conocer a Dios. No deberías de no poder saber la verdad. Sí se puede llegar al conocimiento de la verdad. Y entonces los sacerdotes eso, no solamente ofrendas sacrificios, sino ser compasivo con los ignorantes y con los extraviados. Esta palabra aquí extraviado es que quien iba bien en el camino y se sale del camino. A mí me ha pasado muchas veces, hay alguien que va muy bien en el camino, Navegantes 1, Navegantes 2, porque la gracia todo lo cambia, sirve en todo en Semilla, está súper involucrado y de pronto ya no viene. Y digo, ¿qué? Así, y de pronto, y Dios, somos muchos en Semilla, pero de pronto Dios le recuerda a alguien de la iglesia, oye, ¿y esta persona? Y entonces, ay sí, ¿qué pasó? Así. Y me ha pasado que así que esa misma semana que estoy pensando, ¿y qué pasó con él? Y te acuerdas y no sé qué. Y nunca salgo a centros comerciales. O sea, eso de cuando llegamos a Veracruz, no, pues, ¿qué vas a hacer este fin? El sábado, no, pues voy a ir a pasear al centro comercial. Y nosotros, ¿cómo? O sea, o vas a comprar o vas a tomar un café, pero pasear. Y bueno, porque vivíamos en Cuernavaca y ahí es la ciudad de la eterna primavera, no hace tanto calor, aquí se entiende, o sea, hace tanto calor que voy a ir a pasear al centro comercial para que no me cueste el clima en mi casa, o sea. Y entonces de pronto decido ir a pasear al centro comercial o a comprar algo, ¿y qué crees que me pasa ese día? Me encuentro a esa persona. Y de veras, o sea, así como no saben ni dónde meterse. Y no porque, o sea, ¿qué? ¿Yo qué? O sea, X, pero si no es por lo que representa el pastorado, que es a Dios, es a Jesús, es la palabra, y entonces cuando veo esas ovejitas que se extraviaron, se salieron del camino, y yo digo, antes estabas comiendo alimento sano para tu alma y ahora pura chatarra. O ya estás bien desnutrido. Y así, y por más que se traten de ocultar, no se puede.
Ahora, sí te podrías ocultar de mí en el centro comercial, pero nunca de Dios. Él sabe exactamente en dónde estás. Él sabe exactamente dónde está tu corazón. Él sabe perfectamente. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y llega hasta donde nadie puede llegar, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y el corazón de las personas. Eso es, y no nos podemos ocultar nunca de Dios. Pero el sacerdote era eso, con los agnósticos y con los extraviados, era ser compasivo y regresarlos al camino. Entonces, si tú tenías tiempo de no venir a Semilla, nos alegramos que estés aquí. Creemos que Dios es el que trae de regreso a sus hijos a su casa. Y mi esposa te lo puede decir, los peores meses de mi vida en casi 17 años de cristiano fueron 3 meses que no pisé una iglesia porque estaba enojado con Dios. Como que decía, estoy enojado con la iglesia, pero realmente fue un pleito con Dios. O sea, ¿la iglesia qué? Fue Dios. Y fue así, después de disfrutar tanto tiempo a Dios y amar a Dios y todo, y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el día que regresé a la iglesia, y fue una semilla de mostaza en Cuernavaca, y un amigo, le escribí a un amigo, no me buscaron para invitarme, sino yo dije, oye, necesito ir, ¿puedo ir a tu iglesia? Nunca había pisado una semilla de mostaza en mi vida. Y la primera vez que fui, me acuerdo perfecto dónde me senté, me acuerdo perfecto qué canción cantaron en la alabanza, y me acuerdo perfecto que yo decía, esto es. ¿Cómo me perdí 3 meses de Dios en mi vida? Así, no podía parar de llorar. Entonces, bienvenido a casa. Y entonces el sumo sacerdote compasivo, no severo. Yo, por ejemplo, cuando de pronto ya me pongo como en modo severo en mi pastorado, tengo a mi esposa y me dice, cálmate. Entonces, si de pronto ves así, no, ¿qué onda con Talí? Me habló feo. Ve con Sandy, ella me regaña, ella me arregla. O sea, porque puede ser un pastor amargado, ¿verdad? Pero no era la función, era compasión, era estar a favor del pueblo. ¿Y por qué era paciente y compasivo? Puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, o sea, llega alguien a la iglesia, Talí, fíjate que me peleé con Dios y estuve 3 meses y no quise venir. Y yo digo, amigo, te entiendo. ¿Y quién no está rodeado de debilidad aquí? ¿Quién puede decir que es mejor alguien que otro aquí en el auditorio? Nadie. Todos al final, al pie de la cruz, somos exactamente iguales, somos pecadores, estamos rodeados, me encanta esta palabra, rodeados de debilidad. O sea, no hay un punto en tu vida que no seas débil. Y parte de aceptar a Jesús en tu vida es, Señor, soy débil, te necesito. No puedo sin ti. No puedo. Sí. Ahorita vamos a hablar un poco de madurez, pero cuando tú les dices a tus hijos, ya madura, ¿no les dices eso nunca? O sea, ¿qué esperas? Ya madura. Y dices, no, ya vi, dicen que los adolescentes, el cerebro a los hombres todavía hasta los 25 años les sigue creciendo. Y yo digo, no, hay unos de 50, o sea que... Pero la madurez para nosotros en humanismo, vamos a decirlo así, es ok, ya madura. ¿Qué le estás diciendo? Ya haz tu vida por ti mismo, ya no dependas de mí como tu papá. Ya corta el cordón umbilical, sal, trabaja, haz tu vida, ten tus amigos. Es más, ya salte de la casa. O sea, si tú tienes 40 años y sigues viviendo en casa de tus papás, ¿qué onda?
De hecho, una cosa que puedes hacer si eres soltero y tienes el deseo realmente de casarte es sé un hombre soltero, pero ya viviendo como casado. ¿Cómo es eso, Tali? ¿Sí? Un casado es fiel, entonces no estés jugando con niñas, con hombres. Salte de la casa de tus papás, ve cómo es hacer un presupuesto, tener un refrigerador con comida, pagar la luz en CFE. Sé un hombre. Entonces, fíjate, chica, en qué tienes que ver en un hombre. O sea, las chicas dicen, ay, está bien guapo. O sea, puede estar muy guapo, pero si es un bueno para nada, ¿qué? O sea, creen que así, no, ya me caso, me da la bendición el pastor y este cuate va a cambiar como cuando prendes y apagas la luz. No va a pasar, ¿eh? Ya te saliste del tema, ¿ya ves? Bueno, ese lo vamos a cortar y se lo mando a mi hija. ¿Para qué? No es para ti, hija. No, también es para ti. Pero ahí está, entonces, paciente, porque está rodeado de debilidad por todos lados, versículo 3. Y por causa de ella, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, Aarón fue llamado por Dios del mismo pueblo. Versículo 5 es, y así tampoco Cristo. Entonces, te das cuenta, el autor de Hebreos está, ok, ustedes quieren regresar a la orden de Aarón, al templo, al tabernáculo, pero hay algo mejor, que es Jesús. Y él también, y no es una crítica a Aarón, sino hay algo mejor que Aarón, hay algo mejor que el orden levítico, que es Jesús. Y entonces así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. O sea, Cristo no fue, de pronto se dio cuenta, no, pues yo como que sí puedo ser un revolucionario y yo como que sí me puedo levantar y autodenominarme el Mesías y todo. No. Es de la misma manera que Aarón. Y tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y eso lo dice en el Evangelio. Cuando Jesús está bautizando, hay una voz del cielo y dice, tú eres mi hijo amado. En la transfiguración, Jesús se transfigura, está Juan, Jacobo y su hermano, y entonces hay una voz del cielo y dice, tú eres mi hijo amado. Y les dice a ellos, a él escuchen, él es. Entonces, ¿quién constituyó a Jesús como el Mesías, el Cristo y el sumo sacerdote? Fue Dios mismo, fue Él. Tú eres mi hijo, esto viene Salmo 2:7, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, que es Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre. Aarón, entonces Aarón era sacerdote hasta que Aarón moría y entonces uno de sus hijos era sacerdote, pero no eran para siempre, no eran eternos, eran mortales y eran pecadores y eran débiles, y el sacerdocio de Jesús es eterno y ¿qué crees? Sin pecado. Es mejor. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, Talicia, háblanos de Melquisedec. Ok, Melquisedec solamente sale en Génesis, solamente sale en Salmo 110 y sale en Hebreos capítulo 5 y después en Hebreos capítulo 7. Y no es Jesús, ¿eh? ¿Quieres saber más de Melquisedec? Vamos ahí. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, acuérdate, Jesús es eterno,
Él es desde los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el alfa, la primera letra del abecedario griego, y el omega, la última letra. Él no fue creado. Él es Dios, Él es el creador de todo. Él no solamente creó todo, sino sustenta todo con el poder de su palabra. Él es el que te hizo a ti. Y entonces Cristo, en los días cuando Jesús se encarnó y se humanó y se hizo hombre, Jesús es Dios. Y cuando viene a este mundo, adicionó a su deidad humanidad. Se hizo hombre, se hizo siervo. Y entonces Él en su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Ve lo que vivió Jesús, ruegos, súplicas, clamor, lágrimas. Eso vivió Jesús, y es durante su vida, su ministerio, pero sobre todo en Getsemaní. Antes de ir a la cruz, después de tomar lo que se llama en el aposento alto la cena del Señor, Él en su carne, de carne y hueso, Dios mismo, encarnado, ruegos, súplicas, clamor, lágrimas. Por eso cuando lloras, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Así, pero ¿qué dices? Estoy desconsolado. Así no, ya no me alcanzan los Kleenex. No, ¿nunca te ha pasado que hasta ya no te salen las lágrimas y lo único que te sale es así? Tienes un gran sumo sacerdote en los cielos, que es Jesús, Dios mismo, que así lloró. Por eso dice que en el cielo Él va a enjugar toda lágrima de ellos. Así, ya, ven, así te va a hacer. Ya pasó. Ya no hay más clamor, ya no hay más dolor. ¿Quiénes? Hay gente que no le puedes tocar la cara, Dice, no, a mí el único que me puede tocar la cara así es mi mamá. Ok, Jesús con esa confianza y ese amor, como el de tu mamá, cuando eras chiquito así. Ven. Y cuando te haga así, vas a ver sus marcas. Yo morí por ti. Tremendo, Getsemaní. Getsemaní significa en hebreo prensa de olivo. Entonces tienes el olivo, y para hacer aceite de oliva extra virgen, como te gusta para tu ensalada, tiene que ser apachurrado para sacar de eso algo muy fino. Y eso es lo que sucedió con Jesús en la cruz. Fue molido por ti. Por eso tienes que saber, Él está a tu favor. No está en tu contra. Y eso sucede en Getsemaní. Entonces, ruegos, súplicas, clamor, lágrimas, al que podía librar de la muerte, que es su Padre. Y una de las cosas que dice Jesús en Getsemaní, y lo hice 3 veces, está sudando grandes gotas de sangre. Está angustiado hasta la muerte. Y le dice, Padre, esto se te da muy bien a ti y a mí. Esta primera parte de la frase de Jesús, Padre, si es posible, deja pasar de mí esta copa. O sea, muchas veces, Señor, si tú me puedes librar de esta, porfas.
O sea, líbrame de esta. Y Jesús lo dice, le dices, Padre, si es posible, si es posible. Pero la segunda parte es donde nos atoramos, ¿verdad? Y Jesús dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí tienes la diferencia entre la madurez del humanismo. La madurez del humanismo es: sé independiente, vive tu vida, sé responsable, haz tus obras. Y la madurez espiritual bíblica es: no seas independiente, depende completamente de Dios y de la obra de Jesús por ti en la cruz. Completamente contrario. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Chécate esto, si eres papá de hijos, aunque es tu hijo, Jesús le hizo bien el sufrimiento y obedecer. Y a veces como papás estamos, no, que no sufra mi chiquito. Cuando la Biblia enseña que el sufrimiento y el dolor es algo que Dios usa a nuestro favor. Entonces, cuidado con sobreproteger a nuestros. Sí, protégelo, cuídalo. Cuidado con sobreprotegerlos. Cuidado con eso. Ahí te va. Cuidado con ser más buena onda que Dios. Dios es compasivo, pero al mismo tiempo justo. Necesitas sabiduría de Dios para eso. Y Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció y sufrió la cruz y murió, Por eso cuando dice, Padre, si es posible, deja pasar de mí esta copa. Y está clamando y dice al único que le podía librar de la muerte. No es que no muriera, sino el único que cuando muere Jesús, el único que lo podía resucitar era Dios mismo. A través del poder del Espíritu. Y entonces, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora dices, pero ¿cómo Dios mismo puede aprender a obediencia? Y es muy buena pregunta, porque no es que Jesús pasó de desobediente a obediente. Tú y yo sí. Nuestros hijos también no, le tengo que enseñar a obedecer a este niño. Órale. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo y quieres que pase a ser obediente. Jesús no. Jesús es Dios mismo. Y Él es perfecto. Y Él es completamente obediente. Él en ningún momento es rebelde. Él es sin pecado. Pero aprendió la obediencia siendo hombre, experimentando la obediencia, diciendo, Señor, tu voluntad. Y hasta el final, llegando hasta la muerte de cruz. Y obedeció al Padre. En el cielo, Dios no le obedece a nadie. Todo el mundo le obedece a Dios. Pero Jesús se humanó y se hizo hombre para ser nuestro gran sumo sacerdote y saber en experiencia cómo es, en carne y hueso, en un mundo caído, obedecer a Dios. Y lo hizo bien. Entonces, él obedeció y comprobó que prácticamente y teóricamente es obediente. Él experimentó como cualquier hombre de carne y hueso. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta palabra que le obedecen es que, creen en Él y hacen lo que Jesús dice. Eso es. ¿Y quién es el autor de salvación? No es el ser humano, es el autor, la fuente de la salvación es Jesús mismo. Y entonces una de las cosas que tienes que asegurarte de hacer es dejar que Jesús sea el autor de tu salvación, de tu vida, de tu día a día, y no tu propio autor escribiendo tu propio libro sin Dios. Deja que Él escriba tu historia. Padre, que se haga tu voluntad en mi vida. Es una completa dependencia a Dios.
Y entonces, el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y solamente un gran sumo sacerdote eterno podía hacer esto por la humanidad. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice Talí, ya dinos quién es este cuate. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Melquisedec. Y difícil de explicar. ¿Hay algo difícil de explicar en la Biblia? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta palabra ahí, tardos, no es tontos, sino es flojos. Entonces el escritor de Hebreos dice, ok, a mí me gustaría decirles quién es Melquisedec y hablarles más de él, pero hay un problema. Es difícil de explicar a ustedes porque se han hecho flojos para oír estas cosas, las cosas espirituales. No tontos, flojos. Por eso en México tenemos un dicho, camarón que se duerme. Entonces en las cosas espirituales no puedes ser flojo, tienes que ser diligente. Y lo que estaba pasando a ellos es que no se estaban aferrando a Jesús como sumo sacerdote, no solamente como sumo sacerdote, sino Él mismo siendo el sacrificio. Mucho mejor que los ángeles, mucho mejor que Aarón, mucho mejor que Josué. Y querían regresar a lo otro porque es más fácil, es lo que conocemos, es lo que está ahí, es lo tangible. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, ellos ya deberían ser maestros. Ellos ya deberían de saber quién es Melquisedec, ya deberían de saber acerca del sumo, que es mejor sumo sacerdote Jesús. Ya deberían de saber que Jesús es el único autor de salvación eterna, el único. Ya deberían ser, no solamente saberlo. ¿Cómo sabes cuando ya sabes algo? No solamente cuando lo sabes y lo recibes, sino ya sabes bien cuando lo enseñas. Ya debiendo ellos a la gente que tienen alrededor decirles quién es Jesús, simplemente no lo estaban haciendo, porque ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, necesitan regresar al ABC del Evangelio, el ABC. Y habiendo llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, la leche está bien, pero la leche está bien para un bebé de brazos. Ahora, ¿qué es lo que había pasado a ellos? Ellos ya, después de haberse echado un bistec, y sí, eran antes judíos y dicen, no tiene que ser kosher, una carne normal. Ellos querían regresar a lo de antes. Entonces, ya pudiendo haber comido alimento sólido, ¿por qué van a regresar a la leche? ¿Por qué? Versículo, sería raro, ¿no? Así. Un hombre de 40 años ya se echó sus tacos al pastor de buche, de trompa y todo, y dice, no, a partir de mañana yo pura lechita. ¿Qué necesidad de eso? ¿Por qué regresar a eso? Es como alguien que es carnívoro y al día de mañana dice, no, ya voy a ser vegetariano. No tengo nada en contra de los vegetarianos, mi esposa es vegetariana, pero ¿por qué regresar a eso? Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, sería, como dice aquí, o sea, ¿por qué son tardos para oír? ¿Por qué son flojos? ¿Por qué no están captando que en Jesús tenemos un sumo sacerdote? ¿Y por qué regresar a lo de antes? Cuando su sacrificio, o sea,
el sacrificio fue perfecto de Jesús y no solamente era temporal, el Yom Kippur al año siguiente se tenía que volver a hacer. Y al año siguiente hacer, y aquí no, el perdón de Jesús y su sacrificio es perfecto y es eterno. Ve el beneficio. ¿Por qué regresar a lo otro? ¿Te das cuenta? Es inmadurez. No tienes por qué hacerlo. Y el reto es, entonces, ¿qué es un cristiano maduro? Aquel que pone toda su confianza en la obra de Jesús. Eso es. No regresa atrás. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esta semana estuve pensando en un poco en mi papá y en mi abuelo. Y mi abuelo era médico y muchísima gente se le acercaba. De hecho, era el doctor Neftalí Victoria Armengual y yo me llamo Neftalí Victoria Micone. Su consultorio estaba en el Boulevard hacia el centro y de hecho decía doctor Neftalí Victoria él es Armengual, yo soy Micone, pero yo decía, órale, mira, está mi nombre. Y una de las cosas, se le acercaba mucha gente y yo decía, ¿por qué se le acerca tanta gente a mi abuelo? Tenía unos ojos azules, me acuerdo tardes enteras pasándolas con él, pero él estudió medicina y tenía toda la teoría de un buen médico, toda la teoría. Y sabía, ¿no?, qué tenía que hacer y qué mandar y qué recetar y qué todo. Pero ellos sufrieron un accidente hace 63 años. Mi papá tenía 8 años. Iban un 17 de diciembre a Ciudad de México a comprar los regalos de Navidad en un Volkswagen, en un bochito. Iba mi abuelo, iba un tío, iba mi papá y iba mi abuela, Pilar. Y en una de las curvas un borracho se les estrelló de frente y murió mi tío. Mi abuelo sufrió muchísimo daño en su cuerpo, en su espalda, y mi abuelita Pilar, que era una gran creyente en Jesús, para que atendieran a mi papá y a su esposo, a mi abuelo, ella no dijo qué estaba pasando en su cuerpo y murió. 8 años, mi papá. Y de ahí mi abuelo estuvo casi un año en cama, postrado, siendo atendido por médicos. Y entonces vivió la medicina no en teoría, sino en carne y hueso. Siendo médico se volvió un paciente. Y entonces eso le hizo volverse un médico compasivo. Que cuando llegaban pacientes con él y decían, me siento así, me duele así, siempre les escuchaba. No solamente era un trabajo de recetar o de operar, sino de compasión. Pero era un pecador. Y ve Jesús, no. Jesús tenía todo, sabía todo, es Dios. Perfecto, obediente, pero Él decidió venir a este mundo y sentir lo que tú y yo sentimos, dolor, traición, una pérdida, heridas en el alma, heridas en su cuerpo. Se hizo hombre y murió. Y al tercer día resucitó. Y entonces hoy tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos que nos entiende. No en teoría, sino en práctica. Y por eso es compasivo con nosotros. Está a nuestro favor. Y por eso Hebreos capítulo 4 dice, acércate. Hay cosas en esta vida y en este mundo que no se resuelven aquí y ahora, sino hay que ir con Él. Y Él dice, acércate.
confiadamente, sin temor. Y es el trono de la gracia. ¿Qué necesitas hoy? Consuelo, amor, su provisión, sabiduría, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso tenemos en el cielo. Entonces el cristiano maduro es aquel que sabe que se puede acercar a cualquier hora con cualquier asunto a Dios. Acércate. ¿Oramos?